Vamos a hablar con Fernando Pedrosa, especialista en política internacional y en economía también. Fer, ¿cómo estás? Fernando, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Bueno, ¿tienen que ver estos tres países, países latinoamericanos? México marca un nuevo populismo, un populismo que le gustaría tener a la Argentina. Ayer lo debatía con Alberto Ruscolequier, que me decía que los números de la economía de México, a pesar de ser populista, eran bastante interesantes. Bueno, la verdad es que hoy tenemos mucho para hablar. Tendríamos que hacer un programa especial porque tenemos además elecciones en la India que se terminaron hace poquito, elecciones europeas este fin de semana. Entonces, pero vamos a América Latina que a veces la tenemos un poco desatendida. Como Vamos. vos decís, la elección en México era muy importante porque México es un país clave en América Latina y saber si quedaba de la izquierda o la derecha era importante, sabiendo sobre todo que Brasil, el otro gran país de América Latina, está en la izquierda. Digamos, una elección de este, como ocurrió finalmente, va a mostrar un panorama en la región donde la izquierda se ha vuelto predominante. Esto es lo primero que hay que decir. En el caso de México, como vos bien marcás, su economía va por un carril que no siempre coincide con la política, porque ellos tienen un acuerdo de libre comercio muy importante con Estados Unidos y con Canadá, que les garantiza una producción industrial, recibir también productos tecnológicos. Entonces su economía no está tan mal como cualquier gobierno populista podría estar si no estuviese ese mercado gigante que tiene con Estados Unidos, ¿no? Claro. Obviamente. Yo te diría que eso es una de las dudas que va a quedar a partir del triunfo de Claudia Sheinbaum, una dirigente del partido de izquierda, Morena, la sucesora de López Obrador. La primera duda que va a quedar es cómo será la relación de esta nueva presidenta con Estados Unidos. Todo Claro, puede ¿y con qué suponer que la Estados economía Unidos, no se va a Fer? tocar. Claro, ¿y con qué Estados Unidos, no? Porque si es con el Estados Unidos de Biden o con el Estados Unidos asume en octubre o con el Estados Unidos prácticamente de Donald Trump contemporánea en asunción y elección. Sí, es cierto, pero te voy a tirar un dato. El presidente que sale, Andrés Manuel López Obrador, un tipo de izquierda clásico, con mucho de líder populista, estuvo con Trump y compartió mandato con Trump y con Biden, porque son 6 años Claro. del sexenio, lo que se llama el sexenio, y no tuvo ningún problema con Trump, más allá de posibles discusiones dialécticas para la tribuna. Estados Unidos y México siguieron siendo socios muy importantes. Ahí lo que hablábamos el otro día con alguien de México, con un periodista, nos decía que no peligra el comercio más allá de las figuras políticas que hay, y esto es un poco lo que explica la economía mexicana, que más allá de los desarreglos políticos, la economía siempre tiene crecimiento. ¿Se puede reflejar ese modelo con la Argentina? ¿Con qué socio comercial debería pasar con un Brasil y no pasa, Fer, para tratar de entender un poco el panorama? Y sí, efectivamente, viste que a veces se dice que si Italia y España no estuvieran en Europa por sus propias políticas, tendrían problemas que no tienen. Así como Europa ayuda a España y a Italia, digamos, Estados Unidos ayuda mucho en la estabilidad económica de México. Y Argentina me parece que es un tema de los argentinos, ¿no? No hay con qué darle. Cambian los presidentes en Estados Unidos, en Rusia, cambian en China, y Argentina sigue siempre igual, así que es un tema que me parece que o lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Pero lo que sí te quiero decir también de esta elección en México, que también es algo que nos tiene que llamar la atención a nosotros, es que el gobierno que se va, este gobierno de López Obrador, ha mostrado una cercanía con el crimen organizado, con las mafias narcos, muy, muy, muy peligrosa. En América Latina se está viendo en este momento que algunos gobiernos, como el de Colombia, Petro, el de Venezuela, con Maduro, el de López Obrador, han hecho que el crimen organizado ya no solo se dedique a la venta de narcóticos, sino que además se meta en el Estado, se meta en la política. Y esta elección de México fue una de las más violentas en la historia de México. Han matado a un montón de candidatos opositores, la mayoría,
donde el crimen organizado se convierte en un jugador político también. Y este es un tema que hay que empezar a mirar con mucho más cuidado. Bueno, se hablaba y habían acusado a la candidata electa a presidenta en este momento de tener contactos con el sector narco. 35% del territorio mexicano, dicho por periodistas mexicanos, está en poder narco. Totalmente. Y bueno, por el mismo motivo que la economía funciona bien, esa cercanía con Estados Unidos, es obviamente que para el narco también el mercado de las drogas en Estados Unidos es fundamental, ¿no? Pero efectivamente, otro caso, vos lo nombraste al principio, las elecciones del 28 de julio, teóricamente, en Venezuela. Otro caso de un narcoestado, ¿no? En este caso, mucho más transparente. La democracia está en problema, Santiago. Es decir, lo que está pasando en México es el triunfo de un partido casi único, que se quedó con las gobernaciones, se quedó con el Senado, se quedó con diputados, se quedó con presidencia. Bukele, otro que se quedó con todo el Congreso, y ahora también Maduro, que es una elección que está en duda. Incluso se habla de una posible guerra con Guyana para que no haya elecciones. O sea, este año va a ser un año muy importante para América Latina y ver si nuestras democracias van a seguir sufriendo desgastes o no. ¿Qué parece que puede pasar con que el presidente de la Argentina haya ido a la asunción de Nayib Bukele y sin embargo no se haya manifestado en la felicitación a otra mandataria como es la presidenta de México? Mira, yo creo que son hechos diferentes. A la Asunción fue el presidente de Paraguay, fue el rey de España, fueron los presidentes de los países vecinos, de Costa Rica, de Honduras. O sea, fue un evento importante a nivel presidencial. Es decir, el presidente tenía que estar ahí. Después el resto es un tema protocolar. Es cierto que hay presidentes que no saludan a Milei no saluda a uno. Yo creo que eso no es tan importante, más que nada para la tribuna. Pero creo que era importante estar en ese lugar porque efectivamente, además, bueno, o sea, El Salvador es un país que está mirando el mundo de alguna manera, luego de que el experimento Bukele a nivel seguridad funcionara bien. Y Bukele ahora mismo estaba diciendo, bueno, lo de seguridad ya lo hicimos, ahora tenemos que ver cómo hacemos que este país sea un país próspero, desarrollado, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí va a ser mucho más difícil. Si Venezuela entra en un conflicto armado con las Guyanas, ¿quién estaría detrás para defender a este territorio que es mucho más chico, por supuesto, que Venezuela? Sobre todo por la historia colonial que ha tenido ese país. Yo creo que el primer interesado en que no haya una guerra y que tendría un papel preponderante es Brasil, porque tiene frontera con ambos. Y tener una guerra en frontera con Brasil sería una situación bastante desastrosa para ellos. O sea que yo creo que este es un momento donde la presidencia de Lula tiene que jugarse el control también de lo que está pasando en esa zona, ¿no? Para Venezuela es un tema clave porque Venezuela Maduro no puede hacer elecciones. Es decir, si hace elecciones limpias, esas elecciones las pierde. Y él no va a perder estas elecciones. Te puedo asegurar que no las va a perder porque tanto el control económico de Venezuela, narco, político, dependen Claro. de estas elecciones y no hay forma que haya elecciones limpias. Antes de perder, embarra la cancha, pero ¿bajo qué acusación hacia la Guyana? ¿Es una cuestión territorial? ¿Es una cuestión básicamente por alguno de los recursos? Bueno, son las dos cosas. Vos sabés que Guyana es el país que más ha crecido en el mundo. Ha crecido con un 60%. Estamos hablando de unas cifras brutales a partir de que se encontró unas reservas petroleras, quizás las más grandes que había en el mundo. Entonces, Guyana pasó a ser en este momento un territorio muy apetecible. Y además, históricamente, tiene zonas de fronteras muy complicadas con Venezuela. Entonces, la conjunción de ambas cosas, yo creo, sumada a las elecciones, es una bomba de tiempo que hay que estar mirando. ¿Por qué no nos pasa a nosotros, Fer? Porque yo te escucho, decís, Guyana tuvo un crecimiento del 60% por tener una reserva de petróleo. Sin embargo, la Argentina tiene reservas de petróleo, tiene muchos más lugares de donde sacar petróleo y sin embargo no nos pasa a nosotros y de hace mucho tiempo. Tampoco nos pasa con el comercio. En algún momento tiramos o tendemos una línea con China que hoy prácticamente con el pedido del swap está como
cortada. Sí, y bueno, y además el dato que te tiro, que muchas veces te lo repetí, pero lo tiro porque en general nadie te lo dice, es que el comercio con China es altamente deficitario. No es que China nos compra todo y nosotros salvamos la economía gracias a China. Nuestra balanza de pago comercial, nuestra balanza comercial con China es pésima. Le compramos el doble a ellos de lo que ellos nos compran a nosotros, o sea que ni siquiera eso te diría. Claro. Mira, son cosas que tienen que ver, en el caso argentino, el tema del petróleo, el tema de las extracciones minerales, es un tema histórico de la época no ya ni de Frondizi, del segundo gobierno peronista, de Juan Domingo Perón, ¿no? Son temas que no se resuelven por la política, por los intereses, por la ideología, y lamentablemente todo indica que eso puede seguir así mucho tiempo más, ¿no? Cuando hablamos de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, se habla del recorte que le hizo al Estado, del control de los gastos, del control del déficit. Sin embargo, una pelea tuvo con Javier Milei, que también tiene ideas similares. ¿Dónde estuvo la gran discrepancia? O si es justamente esto que vos estás marcando, ¿no? Que la izquierda marque la geopolítica de Latinoamérica. Sí, yo te diría que López Obrador, hay 2 o 3 temas que manejó que diferencian mucho a la Argentina, por ejemplo. Una es que le dio mucho poder a los militares. No solamente no poder bélico, sino poder administrativo en el Estado. Es decir, hoy, como pasó en Venezuela también, hoy las Fuerzas Armadas mexicanas están involucradas en la política y están involucradas a favor del partido del presidente. Este es un tema muy importante, ¿no? Y que hay que mirarlo con mucho interés. Segundo tema es el vínculo de López Obrador con el narcotráfico. Un vínculo, yo diría, casi público, transparente, no que se ha querido ocultar. Entonces, bueno, estas 2 cosas ya lo ponen en un lugar diferente. Y en tercer lugar, ha sido un aliado directo del chavismo, de Maduro, de Cuba y de Petro en Colombia. O sea que en este punto AMLO, como se lo llama popularmente, yo te diría que no tiene nada que ver ni con Uruguay, ni con Argentina, ni con Chile, te diría. Claro, qué gran controversia, ¿no? Porque si no puedes vencerlos, únete, les dice alguna frase. ¿Eso es lo que hizo México? Mira, México durante la mayor parte del tiempo negoció con los carteles. Salvo el gobierno de Calderón, que fue la guerra contra el narco, que fue fracasada, violenta y fracasada. En general, el gobierno mexicano siempre estuvo en negociaciones. En este caso, lo que se le critica al observador es que hay más que negociaciones. En el sentido de hagan sus negocios, no traigan violencia, sino que hay una inclusión del crimen organizado como una herramienta de la política, vinculada al Estado y al partido oficialista. Fer, ¿qué bagaje trae Claudia Sheinbaum y cuál va a ser la actitud de la sociedad, ¿no? La primera mujer presidenta de México, una sociedad sumamente machista. ¿Con qué viene como para poder afrontar una economía que, como bien decís vos, prácticamente ya está aceitada, no va a tener un problema económico? Pero ¿con qué se puede enfrentar Claudia Sheinbaum en México cuando asuma? Bueno, yo te diría que el primer problema histórico, y tenemos antecedentes en Argentina, es entre el presidente que se va y el presidente que llega, ¿no? Porque López Obrador va a seguir siendo un tipo popular, con poder, con ganas de tomar decisiones en el gobierno, pero ya no va a ser presidente. Claudia Sheinbaum tampoco es una recién llegada, no es alguien que aparecía, por ahí la pusieron. Ella fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, tiene una tradición, fue ministra, o sea que es una persona que va a querer construir su propio liderazgo también. O sea que lo que viene en primer lugar es cómo van a coincidir estos 2 líderes, su relación. Acordate, por ejemplo, Correa, cuando se fue del poder, enseguida se peleó con su sucesor. Entonces, bueno, un poco me parece que ese es uno de los temas. Después, en el caso de Sheinbaum, que además es de ascendientes judíos, lo cual también sería la primera vez que ocurre en México, a pesar de que ella tiene políticamente posición anti-Israel, pero sus antecedentes familiares son judíos, es también si va a ser más autoritaria o no. Porque como tiene las cámaras de diputados y senadores con las mayorías especiales, podría cambiar la constitución de arriba para abajo. Claro, hasta la reelección, si quisiera. Exactamente, muy bien, porque muy bien lo que señalas ahí, que México no tiene reelección, claro. Son 6 años y no tiene reelección.
Entonces, bueno, efectivamente, ahí hay muchas dudas. Por eso la bolsa también, la bolsa y las acciones mexicanas tuvieron un derrumbe muy importante el lunes que se abrió la bolsa apenas después de las elecciones. Entonces yo creo que en México lo que tenemos ahora son muchas preguntas, mucha incertidumbre, muchas dudas y tenemos bastante tiempo para charlarlo y para ver cómo sigue. Ahí no hay fórmula presidencial, es simplemente la presidenta, no hay vicepresidente. Y te pregunto, en muchos lugares del mundo es así porque experiencia personal, Argentina, siempre han existido problemas entre el presidente y el vicepresidente. Sí, efectivamente, como es un sistema extraño, mexicano para nosotros, de muchas cosas, pero bueno, hay países que funciona bien, porque si vos tenés al presidente y al vice, que son personas de un mismo partido, que se conocen, que tienen 20, 30, 40 años por el día juntos, podrán tener diferencias, pero pueden andar bien. El problema es cuando armás alianzas electorales con gente que no Coaliciones. conoces. Claro. Claro. Es, mira, me junto con vos porque ganamos, pero después no nos conocíamos, no sabíamos, queremos cosas diferentes, nos vamos a pelear. En el sistema argentino yo creo que tiene que ver no solo con el vicepresidente, tiene que ver con la forma en que se construye política en general, ¿no? En México, como es un país también muy presidencialista, muy de líder único, en ese sentido el presidente esos 6 años tiene el poder. Después se va, después no vuelve más. Eso es otra cosa que también es diferente con nosotros, ¿no? Pero Claro. esos 6 años tiene el poder absoluto y pensar que 6 años es mucho tiempo. En Argentina dura 4 años el presidente. Es mucho tiempo y además eliminaron todas las jubilaciones de privilegio para los exmandatarios, según lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Por eso también es una decisión bastante, no tan de izquierda, por llamarlo de alguna manera, tratando de cuidar un poco el gasto público. Vamos a seguir, Fer, hablando, porque me parece que Venezuela es la que nos va a llevar más tiempo, entender un poco esto de crear una guerra, algo así como Walk the Dog, como la película cuando el presidente de los Estados Unidos Totalmente. está en problemas. Busquemos una guerra para desviar un poco la atención. Gracias, Fer. Albania. Contra Chao, Albania. Santiago. Y una puesta en escena en un set de cine. Increíble película. Gracias.